Yo me estaba listando para ir a clases y me desmayo. En la tarde, y jugando en la sala en la tarde, la mano empieza a temblarme. Y el médico de repente plantea y dice: Millán, tienes epilepsia. Mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. Uno se convierte en lo que cree. Me emociono y digo: voy a hacer mi primera carrera de montaña. Yo corría 4, así que dije: es muy razonable correr 10. Me inscribo y el tipo me dice: no, 10 y 20 están llenos. Si quieres correr acá serán 50 u 80. Llego al 25 y le digo al tipo: sácame de aquí. Y el tipo me dice: esta semana llovió, así que no podemos evacuarte. Entonces, o te regresas por el mismo caminito, 25 kilómetros, o sigues 25 más. ¿Cuál es la carrera más difícil en el mundo? Y aparece el Maratón de Sables. 256 kilómetros en el desierto del Sahara. Era catalogada la carrera más difícil a pie en el mundo. Entonces dije: esa es, porque me asusto con esa, porque no tengo idea si la voy a poder acabar. Nunca se me había caído una uña hasta en el Sahara. Iba caminando. Cuando escucho clac, me quito los zapatos. Me quito la media y seguramente no. O sea, con la sangre de la uña se quedó pegada a la media. Quiero abandonar la carrera, digo: bueno, hasta aquí llegué, toda la Todo cosa. eso pasó en tu mente. O sea, pasó también en la vida real, ¿no? Porque yo me levanto al tercer día a intentar correr y ya no podía. O sea, ya tenía mis pies vendados. Ajá. Mis dedos estaban vendados. Dije: no, yo no me boto de aquí. O sea, no me boto de aquí no por ellos, no me boto de aquí porque yo sabía que me quedaba una rayita de energía. Entonces dije: no, yo voy a correr el tercer día brutalmente. Y ya que soy epiléptico, no voy a parar en el desierto hasta que me desmaye, dije yo. O sea, si me tengo que desmayar en el desierto, pues lo voy a hacer épicamente. ¿Sí me explico? O sea, una cosa épica. ¿Sí? Lluvia de luz sobre mi cuerpo, una energía multicolor me está llamando. Lluvia de luz me va encendiendo y en el silencio el dolor se va apagando. El pasado ya no importa. Hay historias que nos sacuden, que nos recuerdan que los límites muchas veces no están en el mundo, sino en nuestra mente. Nuestro invitado de hoy es el vivo ejemplo de que las barreras que parecen imposibles de cruzar son en realidad puertas esperando a ser abiertas con coraje, disciplina y fe. Con más de 200,000 personas inspiradas, Millán Ludeña es considerado uno de los principales referentes motivacionales de Latinoamérica. Poseedor de un Guinness World Record, Millán ha desafiado los lugares más extremos del planeta. Protagonizó la película From Core to Sun, convirtiéndose en la única persona en el mundo que ha conectado el punto más cercano al centro de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Millán es empresario, inversionista y asesor corporativo. Su historia es una invitación poderosa a cuestionar lo que creemos posible y atrevernos a ir más allá. Porque cuando el cuerpo se cansa, pero el alma insiste, lo extraordinario ocurre. Bienvenido a Caminos con Luz María Cetina, Millán Ludeña. ¿Qué tanto te atreverías a hacer si el límite no viviera en tu mente? ¿Qué desafíos, qué retos, qué metas te gustaría proponerte? Todas estas preguntas yo me las hice después de escuchar a nuestro próximo invitado. Tuve el privilegio de abrirle para una conferencia que dio hace no tanto tiempo, aquí al inicio del 2025, y me tocó muchísimo el corazón. Me cuestioné muchas cosas sobre mí, sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre mis deseos, incluso hasta aquellas cositas pequeñas que soñaba cuando era niña, que las había dejado metidas en un cajón, las saqué después de haber escuchado a este gran hombre, gran conferencista, conquistador de su propia mente, conquistador de sus sueños, de sus límites, de las trabas que ha tenido. No es un privilegio, es una bendición, una suerte tenerte aquí, Millán Ludeña. Gracias por estar aquí. Oh, muchísimas gracias. Qué honor, de verdad, tenerte aquí. Gracias. Me enamoré de ti desde que te escuché hablar. Tienes una historia que para mí era muy importante traerla a mi comunidad. Te cuento un poquito que Caminos con Luz es un espacio de gente que
Pues que sí, intentamos y estamos trabajando en esta evolución personal, en conquistar nuestros miedos, en hacernos preguntas de creencias que nos limitan y de en todas las áreas de nuestras vidas poder estar y vivirlas con mayor plenitud. Y tu conferencia, Millán, no nada más tu conferencia, todos los retos que tú te has puesto son finalmente metas a las que has llegado una tras otra, y te has vuelto el gran conquistador de tu mente y de tu vida. Pero vámonos despacio. Quiero que nos invites a tu infancia. Quiero que nos invites a Ecuador, exactamente en dónde vivías cuando eras pequeño, que nos pongas en el contexto, en este viaje al que nos llevas también en tu conferencia y que nos lleves hacia allá. ¿Cómo era Millán de niño y en qué contexto familiar nació? Eh, a ver, yo soy ecuatoriano y soy de Guayaquil y me crió, fíjate, en un hogar abundante en cariño. O sea, realmente yo sentí que estaba, o sea, rodeado de cariño, de amor de mis padres, de mi familia, de mi abuela, de mis tíos. Eh, Tan abundante que a veces tú no te das cuenta cuando eres niño de las otras limitaciones. Simplemente estás ahí y sabes que eres feliz. Sabes que eres feliz y vives allí. Claro, cuando lo ves desde afuera, hay un mundo limitado. O sea, hay un mundo limitado. En cuanto Eh, a carencias, Sí, en carencias económicas, porque te das cuenta que empiezas ya con los años empiezas a ver, no, espérate un ratito, o sea, yo quisiera ir acá y no podemos, o cierta ropa no, o tengas que esperar la ropa del primo que era mayor que te queda, y ese tipo de cosas. Entonces dices, ya, ok, tú como que vas entendiendo de a poco que eres pobre, ok, de este tipo de la pobreza material, Ok. decir, ok, listo. Y eventualmente te empiezas a cuestionar y decir, bueno, ¿y yo por qué soy pobre? ok, O sea, si hay gente que no es pobre, porque yo sí. porque yo sí, ¿ok? Y es una pregunta que yo creo que me la hago como muy temprano en mi vida, en el tema de que el por qué yo no puedo hacer lo que quiero, una especie así, la verdad. Y de allí, 10 años, llega como una gran sorpresa en nuestras vidas. Yo me estaba listando para ir a clases, efectivamente, y me desmayo. Me desmayo, estaba en la cocina, ¿Qué edad tenías? unos 10 años quizás. Yo me desmayé. Y fíjate que caí sobre el colchón, entonces yo no hice bulla. Mi mamá estaba en la cocina, ya ve el reloj, estábamos atrasados, se levanta a la habitación, me levanta de un carajazo, yo me levanto pensando que había soñado algo, me cambio sin dudarlo, me voy a la escuela y en la escuela me volví a desmayar. Entonces, de repente abro los ojos, está el ventilador en el techo, en el dispensario médico, mi mamá llega asustada, me lleva a la casa una sopa de pollo en la tarde y jugando en la sala en la tarde, eh, la mano empieza a temblarme. Entonces yo recuerdo que le digo a mi hermana, me va a dar, ¿ya? Porque no sabía qué era, solo sabía que me iba a dar. Y efectivamente, me dio. Entonces pierdo el sentido, me caigo, me desmayo. No me caí como en el colegio, porque acá como ya sabía que me iba a dar, como que yo mismo me fui acomodando. El punto es que me desmayé. Y Era la tercera vez en ese día y tu en el mamá no se mismo había día. enterado. Mi mamá es la primera, bueno, era la segunda vez para mi mamá, Ok. que lo ve y todo, llama a mis tíos, yo recuerdo que iba entre sus brazos, corriendo, tú estás como en un limbo, estás como despierto y dormido, tú como que no entiendes nada, va al consultorio de la colonia, no nos pueden atender por desesperación, patea la puerta, agarra un taxi y ya, allá no me acuerdo. Día siguiente me levanto, efectivamente estoy en una clínica con sondas y toda la cosa, mis papás, mis tíos, y era una clínica que claramente yo no la podía pagar. O sea, mi familia no podía pagar. Decía, o sea, ¿qué pasó y en dónde estoy? Ese fue como un gran despertar para mí. Semanas más tarde, médicos, exámenes, ahí descubro esta palabra electroencefalogramas, tomografías, estas fotografías a tu cerebro, la preocupación de mi mamá, de mi papá, algo le pasa en la cabeza de Millán, yo me veía normal, o sea, no, y el médico de repente plantea y dice, Millán, tienes epilepsia. Nueva palabra para mí también, epilepsia. ¿Y qué significa eso? Pues significa que no puedes hacer nada en la vida.
Entonces, yo más confundido porque decía, ¿cómo que no puedo hacer nada si yo me siento completo? O sea, si acabo de jugar fútbol, o sea, ¿cómo no puedo hacer nada? Y la explicación es que como me iba a desmayar, era mejor que haga nada. Y entonces yo regresé a ver a mi mami porque yo no logré entender la frase. Mi mamá, creo yo, que tuvo dos opciones. Y creo que esas dos opciones las tenemos siempre en nuestras vidas. La primera, agarras un papel de víctima. Entonces, de repente, todo lo que no está bonito en tu vida es porque el mundo ha confabulado contra ti. Y el papel de víctima es suficientemente atractivo, la verdad, porque tú concluyes que no es mi culpa. O sea, realmente yo no hice nada para que me merezca esto. Es súper atractivo. La segunda es un papel de protagonista, solo que ahí sí necesitas indispensablemente ser valiente. Y aunque yo creo, sinceramente, que todos somos valientes, no todos nos comportamos valientemente. Y ahí creo que es la gran diferencia. Yo no, o sea, yo sospechaba que era valiente y nunca había visto una persona valiente más que en las películas. O sea, las personas valientes para mí estaban en las películas. Yo no había visto en la vida real a alguien valiente. O sea, que actúe con valentía, me refiero. Y hasta que la vi a mi mamá. Entonces, mi mamá, yo vi cómo se transformó y abordó al médico y le dijo, mire señor, en esta sala la autoridad es usted. Yo no fui a la universidad. Mi hijo es muy pequeño. Y eso no le da el derecho a pretender condenarle la vida a alguien. Peor, condenarle la vida de mi hijo. Entonces yo estaba viéndola enfrentando, imagínate, ¿no? O sea, imagínate enfrentar a un médico. O sea, quien haya ido a la universidad, enfrentar un diagnóstico médico ya requiere una cierta soberbia, una cierta valentía, ¿ok? Ahora quítale la universidad. entonces dices, y eso no lo voy a permitir. Entonces me toma el brazo y me saca de la sala. Y me sacó de la sala. Siguiente escena, estoy en el camión, camino a la casa, mi mamá callada, yo estaba pegado a la ventana, viendo. Y con una voz que estaba como, seguramente te ha pasado que tú hablas y estás como en el borde, que lloras y no lloras, estás ahí. Entonces, y en ese borde de voz me dice, mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. Ni siquiera la entendí. Aprender a rechazar tu destino. Para ese momento, para mí, el destino es el destino. Rechazar el destino es un acto enorme de soberbia. Rechazar el destino, imagínate. ¿Cuándo lo entendí? Años más tarde. Y esta es mi tesis. Uno llega a la vida como en el cajoncito 1, 2 y 3. Si llegas en el 1, que llamémosle una condición económicamente baja, pobre, tienes ciertas expectativas en tu vida. Estudiarás en educación pública, colegio público, con suerte algo de universidad pública, o si no, trabajarás, qué sé yo, en alguna actividad más operativa. Ok, listo. Y tendrás un lindo hogar si es que no caes en drogas o no te mata alguien en las calles. Ok, listo. Fin de la historia. Segundo cajoncito, estás en lo que podríamos llamar una especie de clase media. Vas a escuelas, vas a colegios, vas a universidad, seguramente viajas antes de los 20 años, conoces el mundo un poco más rápido, y eventualmente trabajarás en cierta empresa en una actividad un poco más ejecutiva. Ok, listo. Aprenderás un idioma, 2, tal vez, y listo. Y hay un cajoncito 3, que efectivamente ya es un camino recorrido, igual vas a seguir estudiando, vas a avanzar y todo, y me parece maravilloso porque tienes muchas más oportunidades allí. ¿Ok? ¿Quién elige los cajoncitos? Tú no eres. O sea, al final uno llega en cada cajoncito. Y mi tesis fue esta. Rechazar tu destino implica rechazar el destino del cajoncito. Yo caí en el cajoncito 1 y yo me pregunté, habré tenido unos 14, 15 años. ¿Quiero estar en el 1? No, no quiero estar en el cajoncito 1. Entonces sí puedo estar en el 2 o en el 3, por supuesto. Y en ese momento estaba rechazando mi destino. Yo no sabía que me estaba convirtiendo en dueño de mí. Entonces cuando tú rechazas tu destino, te das la oportunidad de crear el tuyo. Y eso ya es maravilloso, pues. Eso ya es maravilloso porque llega ahí, eso claro. es otra historia porque tú Claro. eliges el cajón. Sí. No importa en dónde caíste,
Sí, tú eliges en cualquier estado. ahí te quiero interrumpir. Ok, cuando ya estabas en este cajón 1, Ya. con este diagnóstico, Sí. también tu doctor o este doctor loco te estaba programando otro destino también de que no puede hacer nada en su vida, ¿no? Él ya está sumando a esa cajita de limitaciones. Sí. Ok. Sí. Tu entorno, estabas en una comunidad marginada, ahí vivías. Ujú. Había pues mucha banda, rateros, y tú te empezaste a integrar en ese ambiente en algún momento de la vida. Ok, y ahí tú pudiste haber encontrado una fórmula para tener eso que un joven desea, pues que si el cinturón o ahorita el celular o el no sé qué y el no sé qué, y entonces ese era un camino fácil. ¿Qué te hizo no seguir con esa banda delictiva, pues? O sea, ¿qué Sí, conciencia claro, te llega claro. a tu mente? Ya. Porque no es como que te llevaron a la cárcel y tuviste una consecuencia difícil y ahí decidiste, o sea, Sí. tu conciencia, porque tú le llevas mente, tenemos el cerebro y tenemos nuestra mente. No sé, ahorita vamos a ir hacia allá. Pero ¿qué te hizo no llevarte por ese camino fácil, entre comillas? O sea, yo lo intenté en varias formas, me acuerdo clarito. Me acuerdo que yo me pregunté, ¿cómo le hago para salir de aquí? Básicamente. La primera opción que evalué fue el fútbol. ¿Ya? Cuando tú eres pobre, el camino a salir es fútbol, al menos en Sudamérica. En Sudamérica, fútbol Y es... volverte campeón. Ok. Claro, Real Madrid y todas estas cosas. O sea, es salir de esto. Ok. Y yo me di cuenta, fíjate, no me queda claro si fue una historia que yo terminé comprando o que yo me la conté o lo que sea. El punto es que me di cuenta que era suficientemente bueno para ser campeón de la colonia y no era tan bueno para llegar al Real Madrid, por ponerte un equipo. Entonces, en ese momento yo concluí que lo que tenía no me alcanzaba. Entonces dejé el fútbol como carrera. Claro, quizá, viéndolo hacia atrás, si yo me hubiese contado la historia, que tenía todo para llegar al Real Madrid, quizás ahora estaría en el Real Madrid. La historia que me conté en ese momento es que no me alcanza. Soy bueno en la colonia, seré campeón. Pero para lo que yo quiero, no me alcanza. Ok. Entonces dije, bueno, por ahí no va. Segunda opción. Entonces, todo el mundo habla de educación, ¿cierto? Entonces, que la educación es la espada con la que vas a romper las cadenas de la pobreza, todo eso. Yo no lo lograba entender. Los adultos en mi colonia habían ido a la escuela y habían ido al colegio. Y seguían en la colonia. O sea, ¿cuál rompimiento de la cadena? Entonces, ya no me cuadraba. O sea, yo no lograba entender Ajá. de qué educación están hablando. Ajá. O sea, debe haber algo más que la educación. Ok, listo. Digo, ok, listo. Entonces no creía en la educación. Siguiente alternativa, hacer empresa. Cuando tú estás en una colonia pobre, los adultos no necesariamente son empresarios. Entonces tú no logras ver empresarios. Y si no lo ves, piensas que no existe. Entonces decía, yo tampoco creía en la empresa. Lo que sí creía era lo que sí veía. Y yo veía pandilleros. Y los pandilleros, fíjate, tienen como muchísimos elementos que hoy, que han pasado los años y mi vida ha cambiado, tiene muchísima lógica con lo que los humanos hacemos cuando queremos inscribirnos a clubes. O sea, no todos los que quieren ir a cierto club entran. No todos los que quieren ir a la pandilla entran. Cuando tú estás adentro, eres parte del club. Cuando estás en la pandilla, eres parte de la pandilla. Estás en el club porque estás buscando reconocimiento. Y estás buscando una claro, ser aceptación parte de, y validación social. Claro. En la pandilla pasa lo mismo. Reconocimiento, aceptación y validación social. Ok. Los humanos somos igualitos. Sí. Entonces dije, mira tú. Claro, yo no sabía esto que te estoy contando. En el momento era, yo quiero ser pandillero porque con el pandillero me desinvisibilizo. Ok. Ok, la gente ya va a regresar a verme. Ajá. Entonces dije, bueno. Y yo veía, los pandilleros tienen respeto, ya te puedes comprar una gorra, te puedes comprar lo que sea. Sí. Tu novia es la más guapa de la colonia. O sea, tienes una serie de beneficios. Muchos privilegios. Entonces dices, yo quiero eso, porque al final, este Millán de 8 o 10 años, al final tiene exactamente lo que tú, yo y todos quienes nos están viendo, pues tenemos. Todos queremos avanzar en la vida y todos siempre elegimos a nuestra mejor opción. Ujú. Siempre. Ujú. Mi mejor opción para mí En ese momento de reflexión eran las calles.
Y mi vida enrumbada por las calles. O sea, sí buscaba la forma de salir y mi conclusión es, vas a salir por las calles. Ok, ¿y cuánto tiempo fuiste pandillero? No sé, que unos 5 meses quizás. Que mi vida iba enrumbadita y yo creo que, pues, o sea, esto es moralmente incorrecto, lo que te voy a decir. Yo creo que habría sido muy bueno. O ¿Un sea, buen pandillero? yo creo, Tú yo creo- hubieras sido lo que fuera bueno. yo creo que iba a ser muy bueno. Y al final mi mamá... ¿Robaste alguna vez? Robé una vez en un supermercado sí, y en una ferretería por unos sprays que me ¿Y mandaron. no te cacharon? No, en esa no, en el supermercado sí. Sí, Entonces, ¿por es qué que no? estaba aprendiendo, o sea, estaba ahí. Si eras un buen pandillero, ¿qué Sí. te hizo como retomar tu camino? Mi ¿Otra vez mamá, tu familia? quien interrumpe mi sueño de ser un gran delincuente, es mi mamá. O sea, no sé qué habrá escuchado. Irrumpió con tu destino de ahí, de ser pandillero. Con mi cajita, claro. Entonces, seguramente alguna vecina le habrá dicho que anda en pasos incorrectos y lo que sea. Yo me acuerdo, en una esquina parado con mis colegas pandilleros cuando de repente en la esquina aparece mi mamá. Bueno, tú eres mamá hispana, así que La chancla. tú lo tienes clarísimo. Una mamá, o sea, los ojos, o sea, siempre con los ojos, verla con una chancla y la otra en la mano, o sea, caminando hacia ti, la ves toda encabronada, o sea, lo entendemos todos, o sea, no importa si eres pandillero, todo el mundo respeta a una mamá encabronada. Entonces todo el mundo se queda hacia atrás, yo me quedo solito ahí y efectivamente llega la señora y me entra chancletazos, me agarra de las greñas y me lleva casi arrastrado para la casa, claro. Ajá. Hoy seguramente utilizaremos otros términos para llamar esa escena, pero en ese en el momento chancletazos, ay, Vámonos. Sí. y en la sala y me sienta en la sala, me acuerdo que me sentó en la sala de un solo y me dice, mira muchachito de miércoles, yo te parí, yo estaba aterrorizado, pues no, yo te parí y sé quién eres y si te me quedas ahí te me haces líder. Entonces ya está, claro, imagínate, ¿no? O sea, imagínate ese shock ahí, porque yo realmente, Luma, yo estaba esperando una regañada del San Diablo, pues yo estaba esperando un castigo épico. Yo no estaba esperando una frase motivacional. Pues. O sea, entonces, yo me quedo confundido, que me acuerdo. O sea, que seguía callado. Yo creo que lo mejor que puede hacer un niño frente a una mamá molesta es quedarse callado. Sí. Loco, quédate callado. O sea, tú no tienes nada que hablar ahí. Entonces yo estaba callado. Y dice, y si lo vas a intentar, inténtalo al otro lado. Me vuelvo a quedar callado porque dije, ¿me estará hablando de la otra pandilla? Sí, me explico. Quizás mi mamá es pandillera y yo no sé, no lo sé. Entonces yo me quedé callado, la verdad. Y ella estaba hablando, fíjate, de educación. O sea, para ese momento, y en este síndrome del no merecimiento, mis papás también habían resuelto meternos en educación pública. ¿Ok? Entonces, yo creo que más que sabiduría lo hizo por un instinto de miedo mi mamá. Y esa noche nos cambia a mí y a mis 2 hermanos de educación fiscal a educación privada. ¿Pero cómo lo iba a pagar? Cuando digo privada, en la misma colonia hay escuelas que te cobran. Que te cobran 40 pesos, 25 pesos, lo que sea. Sí, pero es un mayor estatus, podrías llamarlo así. Es un mayor estatus en la colonia y lo más importante es que en tu cabeza ya no estás en educación pública. Eso es lo más importante, en tu cabeza. Claro, en tu cabeza ya no estás en educación pública. Lo que diferencia la educación pública de esta nueva escuela eran 40 pesos. Ok, Ok, eso no importa. Lo que importa es lo que pasaba en la cabeza. ok. Ya. Ok. Esta sabiduría de mi mamá, que Sí. por miedo dijo, los voy a cambiar acá. Sí, Y la lógica es, voy a intentar darte siempre lo mejor que puedo. ok, Sin importar de qué tamaño es lo mejor que puedo. ok. Oh, Que sepas precioso. que sea lo mejor que puedo. Ok, Entonces, fin de la historia. Me cambia acá. Efectivamente, un día me estoy cambiando y claro, y el tema el que te conté, el de la epilepsia. ok. Sí. Resumiéndote, yo sí intenté salir de ahí varias veces. Ok, entonces ya, perfecto. Estamos acercándonos al momento en el que más adelante, no sé por qué te fijaste esta meta de pues yo quiero correr y nunca habías corrido. Y de repente te quisiste inscribir en una carrera como para correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, no me acuerdo cuánto. Cuéntanos desde ahí, por favor. ¿Cómo empieza tu carrera de Sí. ultramaratonista?
déjame regresar un ratito nada más. Cuando efectivamente me cambian y toda la cosa, eh, yo quizás en mi adolescencia descubro una palabra con la que cambio completamente la vida mía, que es beca. Ah, claro. O sea, mi mamá en su esfuerzo de sacarnos adelante, hizo una apuesta que yo creo que es una apuesta bastante agresiva. O sea, me cambió de colegio a un colegio ya privado, ya no en la colonia, ya tenía que tomar 2 camiones para llegar, o sea, era como 1 hora y media para llegar. O sea, imagínate lo lejos que yo vivía para llegar acá a la normalidad. Ajá. Y efectivamente, la apuesta de ella es, voy a ahorrar para poderte pagar los 2 primeros meses. El tercero lo deberías pagar tú. ¿Pero en qué año estabas? ¿Cuántos años tenías ahí? 11 años, 10 años. Entonces, ¿tú tienes que conseguir dinero para pagarte la escuela ahí a los 11 años? No, es que ella había descubierto esta palabra beca. Ajá. Entonces, al colegio que me Conseguírtela. vendió, Ok. y esto me lo contó después, la primera pregunta que ella hacía a cada colegio que fue es, ¿aquí dan becas? Ok. No dan becas, ok. Entonces, aquí no es. No, y no quiere saber cuánto cuesta. No, porque la única opción de que mi hijo pueda estudiar es con una beca. Si ustedes no la dan, aquí no es. O sea, no importa cuánto cueste. Efectivamente, llega a un colegio en donde le contestan, sí, aquí damos beca. Ok, ¿qué necesita para la beca? No, rendimiento académico. Ok, ¿y en cuánto tiempo se lo dan? En 3 meses, listo, aquí es. Ah, ok. Porque yo puedo pagar 2, el tercero lo consigues tú. Ok. Entonces, yo no lo conseguí en el tercero. Entonces, el tercero efectivamente empezaron a votarme. El tercero, el cuarto, quinto mes, el sexto mes, lo que sea. O sea, yo no había vinculado que con mi cerebro, con mi esfuerzo, podía desarrollar mi camino con las becas. Yo no lo había entendido así todavía. El punto es que mi mamá, cada mes que lograba pagar, que pagaba atrasado, era como otra vez volver a cero. Tengo 30 días más para ahorrar el dinero para volverlo a pagar, junto a mi padre, ¿no? Entonces, hasta que un día yo me fastidié, 15 años, ya me dio vergüenza de que me estén votando a cada rato. Entonces le voy a hablar con el director qué tengo que hacer para que ya no me vote. O sea, yo recordé esa mañana que mi mamá, la valentía de mi mami en el consultorio. Y dije, si mi mamá lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer. Entonces entro con la misma valentía y le digo al director, ¿qué tengo que hacer para que no me vote? Y el tipo me dice, estás en un colegio privado. Si no pagas la pensión, no hay educación. No hay educación. Años más tarde en la universidad entendí que eso es una gran frase de teoría económica. ¿Okay? Pero en este momento dije, me quedé sin opciones. Y él me dice, tu única opción es una beca. Entonces, ¿una qué? Una beca. ¿Y qué significa? Que si consigues tanto, te doy la beca. ¿En serio? Sí. Y yo para ese momento era un alumno rebelde porque nunca hice tareas, nunca hice deberes. Nunca. Hubo un momento antes, cuando pasa lo de tu parte, de tu diagnóstico de la epilepsia, que en algún momento, no me acuerdo si fue tu mamá que te dice que las personas que tienen epilepsia son más inteligentes. Sí. En algún momento ella te cuenta esa historia, pero es un invento de ella dentro de este personaje maravilloso que es, o sí científicamente está comprobado que las personas que tienen esta condición son más inteligentes, ¿no? Lo que sí está comprobado es que uno se convierte en lo que cree. Entonces, fíjate esto. Si te vas a mentir, diciendo que no eres tan apta para tal puesto, porque es una mentira que tú te la dices a ti. Y te la acabas creyendo. ¿Por qué no te mientes diciéndote que eres la más indicada para ese puesto? Si las dos son mentiras. O sea, ¿por qué si te vas a mentir, eliges una mentira con la que te haces daño? Correcto. Y no una con la que te vas a hacer bien. Mi mamá me mintió. Sí. Pero lo mintió posibilitadoramente. Maravilloso. Entonces, lo que sí está demostrado es que uno se convierte en quien cree. Y si mi mamá me dijo que tener epilepsia implica que la interacción entre las neuronas es más rápido, por lo tanto yo pienso más rápido, por lo tanto soy más inteligente, y yo estaba con la boca abierta y decía, o sea que no es una maldición, es una bendición, por supuesto, o sea que puedo leer más rápido, sí. Entonces dije, y entonces cada que le preguntaba, o sea que puedo aprender inglés sin ir a clases de inglés, sí, o sea que puedo, sí. Entonces yo decía, wow, yo llegué a clases
viéndolos a los niños casi hacia abajo. ¿Sí me explico? Porque yo estaba claro que era el niño más inteligente en esa sala. Y si ves mis notas, se disparan. Se disparan. Y tú dices, wow, lo acabo de ver en un estudio, la misma historia. Un estudio que separan a los grupos, a los chicos en 2 grupos, y a algunos les dicen que los han seleccionado porque son los chicos más inteligentes en toda la escuela. Y a los otros no les dijeron nada. Las notas acá fueron disparadas. Wow. ¿Ya? Luego, claro, efectivamente cuentan, no, mentira y toda la cosa. El punto es que uno se convierte en quien cree. Entonces yo pensé que era inteligente y me comporté inteligente mi vida entera. Entonces cuando consigo la beca, reafirmé mi creencia de que era inteligente. Okay. Entonces digo, mira, puedo estudiar donde me dé la gana porque soy inteligente. Okay. ¿Y me puedo Yo no sé si soy inteligente o no. O sea, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, al final después hice este test Mensa, que es un test de las personas más inteligentes en el mundo y todo, y lo pasé. Ya. Pero ya, eso es otra historia. El punto es que para ese momento yo estaba convencido que era inteligente. Por eso conseguí las becas. Okay. Y por eso empecé a abrir camino. Y efectivamente, años más tarde, 15 años fue la primera edad cuando yo empecé a ganar becas. De allí he estudiado toda mi vida becado. Okay. No importa en dónde, toda mi vida ha sido becada. No por pena, no por lástima, sino porque soy bueno. Entonces dije, bueno, claro. Me di cuenta que los buenos tienen beneficios. Claro. Entonces dije... ¿Y estudias tu universidad? Estudié agronomía, estudié matemática, ahora estudio psicología, hice un MBA, estudié en Estados Unidos, en fin, regresé y dije, ok, listo, ya estoy aquí. Me especialicé en energía renovable. Corría un kilómetro y medio. Pero ¿y corrías solo como por mantenerte físicamente? O sea, por hacer Corría ejercicio. porque en ese momento estaba de moda, salíamos a correr y toda la cosa. Corría 1 kilómetro. O sea, si llegaba a 1,5 kilómetros es porque estaba impresionando a alguna chica. Hasta ahí. Ajá. O sea, fin de la historia. Si ya no le impresioné en ese 1,5 kilómetros, ya fin de la historia. Entonces, y un día en Quito, estoy viendo el atardecer, me quedo emocionado y le doy la vuelta al parque más grande. Ese parque tiene 4 kilómetros. Pasé de 1,5 a 4. Entonces dije, espérate un ratito. O sea, sí puedo. Me emociono y digo, voy a hacer mi primera carrera de montaña. Me inscribo en una carrera. 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Eran las categorías. Yo corría 4, así que dije, es muy razonable correr 10. Claro. O sea, es 2,5 veces más. O sea, es un reto. Me inscribo y el tipo me dice, no, 10 y 20 están llenos. Si quieres correr acá serán 50 u 80. Con 4. Entonces como que no te alcanza, pues, o sea, no, yo no sé si es que a ti te ha pasado, seguramente vas a, yo no sé, pues, o sea, con un nivel de ingresos vas a comprar una super cartera y dices, no me cuadra, no me alcanza. Ya, la misma historia. Entonces, yo no quería salir de la tienda sin mi ticket. Ajá. Tú dices, yo quería correr y ahora corro. Claro, se me ocurre un plan y mi plan es este. Voy a pedir 50 porque en el 10 me largo. Claro, pues sí. Acuérdate que yo nunca había corrido en montaña. Entonces el tipo me da 50 y yo agarro 50. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Solamente había corrido 4 y una sola vez. ¿Ok? ¿A todo esto te inscribiste solo? Sí, me inscribí solo. Te inscribiste solo. O sea, me inscribí solo y tenía... O sea, no, un amigo no iba a estar contigo, nada. No, yo me había cambiado a Quito, o sea, no conocía a nadie, fui escribiendo. Es que estaba con la emoción de haber corrido 4. Entonces, y terminó 12 veces más, ya imagínate, bueno, en fin, 50 kilómetros. 2 días después, 4 de la mañana, todo el mundo equipado. Ese fue el primer pantallazo en donde dije, ¿en dónde estoy? Porque todo el mundo estaba equipado. Mochilas, linternas, bof, bastones, comida, todo. O sea, tú veías a profesionales allí. Obviamente, son 50 kilómetros, si me explico, en la montaña. Yo llevaba... Bueno, ¿tus tenis? Mis tenis normales, un short, camiseta sin mangas, ya una cosa así. Y todo el mundo me decía, ¿tú vas a correr 50? Y yo, sí. ¿Y tu agua? No, estoy bien. ¿Y tu comida? No, estoy bien. Ya, porque en mi cabeza, yo en el 10 me largo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo dije, efectivamente, disparan, salgo corriendo. Sí, y según yo digo, voy a ir atrás de una chica. Digo, bueno, porque ella ha de ir más lento, por un tema de prejuicio nada más. De repente no fue más lento y ya me fui botando, y ya me fui quedando.
Kilómetro 9 ya empiezo a caminar y ya digo, ya hasta aquí, harto. Porque seguía subiendo. O sea, 9 kilómetros seguía subiendo. O sea, se veía enorme. Y yo me quedo parado y pasa un tipo al lado mío con bastones, caminando y me dice, no, tú no te botas aquí cuando te da la gana. Y le digo, ¿por qué? Si ya me quiero botar. Y me dice, porque en la montaña la única forma que te botes es en ciertos puntos en donde te pueden evacuar. Entonces tú no te botas aquí cuando te da la gana. Y yo le digo, ¿y entonces qué hago? Me dice, el siguiente está en el 15. Yo estaba en el 9. Está en el 15. ¿El siguiente que forma para votarte? El siguiente, el primer punto para votarme. Ni había llegado ni al primero. Ok. Entonces me dice, está en el 15. Y el tipo, y hasta ahí, ¿no? O sea, hasta ahí me resolvió el problema y él siguió. Entonces yo me quedo solo nuevamente y digo, ¿qué hago? Pues, o sea, ¿me bajo 9 o sigo subiendo 6? Entonces yo digo, o sea, ¿qué hago? Según yo, 6 es menos que 9. Entonces digo, voy a subir 6. Y lo único que yo pensé en esos 6 es que llego a ese punto y me largo de aquí. Ok, fue un error mío, no ha pasado nada. Llego al punto y estaba el tipo que me vendió la entrada. Ahí estaba. Y me dice, ¿cómo va la carrera? O sea, ¿cómo va ahí? Pues yo, o sea, yo no podía ni hablar. Yo no podía ni hablar, hambre, sueño y todo. Entonces, lo primero que alcancé a decirle es, ¿tienes agua? Y entonces el tipo me dice, sí, claro. Entonces va a haber agua. Y luego así, ¿tienes una fruta? Entonces me da una fruta y todo. Porque yo no tenía nada. Y me dice, te veo cansado. Te veo golpeado, ¿no? Y me dice, si quieres, bótate. No, no pasa nada. Es una carrera, no pasa nada. Le digo, no, yo estoy descansando. Este es el caso. Y le digo, dime dónde está el siguiente. Me dice, no, el siguiente está en el 25. 25, son 10 kilómetros más de subida. Tú estás cansado, ¿no? Todo bien. Bótate, es igual. Ya sabíamos que te ibas a botar. Claro, porque era el tipo que me vendió la entrada. Yo supongo. Pero eso te que cuando cayó, yo salí de esa te dio en tienda, el ego. Claro, estos golpes de ego que son maravillosos después, en el momento no. ¿Ya? Entonces yo digo, loco, que no me voto. No me voto. Yo ya me había botado mi maleta en el piso, ¿no? Entonces recojo mi maleta, me tomo otro vaso de agua, porque dije, son 10 kilómetros más, de aquí no me salva nadie. Recojo mi ego y me lo pongo encima. Y digo, ¿sabes qué? Nos vemos en el 25. Y me voy, con la frente en alto. Llego al 25. Llegué. Pero ahí sí, ya llegué sin ego, desbaratado, deshidratado, golpeado. Bueno, me había resbalado un par de veces, medio sangrando, una desgracia de corredor. Llego al 25. Y ahí sí, ya, sin ego, con muchísima humildad, ahí le digo al tipo, sácame de aquí. O sea, por favor, sácame de aquí. O sea, yo hace 2 días había corrido 4 kilómetros, no me boté en el 10 por soberbio, no me boté en el 15 por prepotente, ya estoy en el 25, sácame de aquí. Y el tipo me dice, loco, todo lo que tú quieras. Esta semana llovió. Los coches ya no están llegando, dice, porque estábamos en el punto más alto. Dice, ya no están llegando. Así que no podemos evacuarte. Entonces, o te regresas por el mismo caminito, 25 kilómetros, o sigues 25 más. A terminar tu carrera de 50. Oye, yo termino esa carrera, Luzma, porque no tuve chance de votarme. Y si hoy me llevo ese comentario a la vida, normalmente hacemos proyectos y lo primero que pensamos es en todas las puertas de salida. Entonces, cuando uno está con el plan A y le coquetea al B, al C, al D, al A, ¿sí? Le vas a dar energía a todo el abecedario. Y ninguna letra va a tener la energía suficiente para que se convierta en realidad. Entonces, lo que me di cuenta es que cuando tú no tienes un plan B, te guste o no, vas a hacer el A. Por eso es tan importante definir el A bien. Defines el A y no pierdes tiempo con el B. No es el por si acaso. No. Tú te acomodas ahí y resuelves ese tema. ¿Dónde está el problemita? En que arrancamos algo con 7 opciones. Es obvio que el B es más fácil, más rápido, más inmediato que el A. Y cuando estás en el B, es obvio que el C es más chiquito, más rápido, más inmediato. Entonces, terminas haciendo vida de F, G o H. Frustrado, por supuesto. Pues, ¿a quién le gusta estar en F, G o H?
cuando pudiste haber arrancado en A. Y de hecho arrancaste en A. El problema es que arrancaste coqueteándole al resto. Wow, y eso lo aprendiste en esta carrera que no te Eso dio lo aprendí opción. en esa carrera. Que no te dio opción. Que no me dio opción. Entonces, como me quedé sin opción, dije, mira, la acabé. No porque soy superhéroe. La acabé porque no tuve opción de votarme. Entonces dije, voy a hacer cosas en la vida en donde todas las puertas estén cerradas. Y tu próximo reto después de ese, ya fue conscientemente, o sea, bajaste de esa montaña, reflexionaste muchísimo lo que te pasó. En ese momento ya estabas trabajando Sí. en tu carrera, en tu Sí. profesión. Sí. ¿Te encontrabas feliz haciendo lo que hacías? O sea, ¿te sentías realizado en lo que habías decidido estudiar y en lo que estabas trabajando? No. Antes de la carrera sí, y después ya no. O sea, algo se modificó impresionantemente después de esa carrera. Completamente, porque la pregunta mía fue esta. A ver, ¿por qué yo quería 10 si he podido 50? ¿Y por qué quería 10? Porque yo sabía que podía hacer 10. Lo que no sabía era que podía hacer 50. Entonces, en la vida planteamos el negocio como ser exitosos. Entonces, ¿cómo se definiría el éxito? Como básicamente cuando tú consigues algo que quieres. Ahí declárate una persona exitosa. Si tu proyecto es chiquito, el éxito es mucho más amplio, porque tienes más posibilidades de que lo consigas, ¿cierto? Y como lo que tú quieres es ser exitoso, entonces le bajas tú mismo el proyecto para poderlo conseguir. Entonces yo mismo le bajé a 10, porque 10 sabía que lo podía hacer. Entonces dije, yo no quiero vivir condenado en el éxito. Y yo sé que suena toda una paradoja, pero yo no quiero vivir condenado al éxito. Yo quiero vivir intentando, haciendo cosas. Entonces me di cuenta que cuando tú intentas te permites soñar. Que lo consiga o no, será el problema número tal. Pero ya soñar hace que yo ya empiece a pensar en esto grande en lugar de pensar en esto chiquito desde el día 1. Esa es la gran diferencia. Que el día 1 uno tiene que elegir qué quiere pensar, en chiquito o quiere pensar en grande, porque vas a tener que pensar. Entonces, uno, ¿por qué piensa en chiquito? No porque es mediocre, uno piensa en chiquito porque tiene miedo de no ser perfecto. Entonces, los perfectos, por definición, tienen que conseguir lo que dicen que van a hacer. Entonces, por eso pasamos corriendo 10 años, 5 kilómetros. Sí, porque sabes que la puedes hacer. ¿En dónde está el desafío? ¿En dónde está el crecimiento? Entonces, por eso las peleas en las empresas son sobre todo en la definición de metas. Porque las personas ponemos todo el esfuerzo en que la meta sea lo más chiquita posible. ¿Para qué? Para cumplirlo. Claro, porque entonces cuando te pones en una meta amplia, grande, que te desafía, obviamente hay una creencia de fondo que te puede dictar no vas a poder. Y entonces por eso no nos la ponemos tan alta, ¿correcto? Ahora, ¿qué implica ponerte una meta tan alta? En primer lugar, ya de entrada tiene que existir una enorme confianza en ti. O sea, tú cuando te pones la próxima meta carrera impresionante del sable, en el correr en el lugar más caliente del mundo, ¿cuál era tu objetivo? O sea, ¿por qué someterte a un riesgo físico, a esas temperaturas tan altas, a una carrera de 256 kilómetros? Sí. Obviamente, espérame, después de esta carrera que corriste 50, ¿tu próxima carrera ya fue esta de ir al desierto? No, ¿Este fue tu próximo objetivo? Luego fue la Patagonia. ¿Antes de eso fue la Patagonia? Sí. Entonces, cuando yo me doy cuenta y digo, yo no quiero vivir condenado en el éxito, sino que quiero ahora intentar cosas en la vida. O sea, si tú me hubieses preguntado ahora mismo, ¿cómo te definirías tú? Yo ni siquiera sé si la palabra existe. Yo me definiría como un intentador. O sea, yo dedico mi vida a intentar cosas. A intentar cosas. Entonces, como las estoy intentando, me permito pensar en grande. Y con los años me he dado cuenta que cuando piensas en grande, solo es cuestión de que utilices los recursos que ya tienes y eventualmente lo vas consiguiendo. Eventualmente lo vas consiguiendo. O sea, es el día 1 el que marca el antes y el después. Es como cuando te caes en un charco. Donde te caíste, eso puede ser un charco o puede ser un abismo. ¿De qué depende? De lo que te estás contando cuando te estás levantando. Es la historia que tú te cuentas. Regreso a lo mismo. Si tanto insistes en mentirte,
¿por qué no te mientes más bonito? Claro. Entonces yo decido empezar a mentirme en positivo. Y lo que me di cuenta es que cuando no le pongo techo, efectivamente puedo tener una vida abundante. ¿Ya? Estas creencias de que puedes tener una vida abundante depende de lo que quieras, pues. Depende de lo que quieras. O sea, yo cuando dije sí, se cumplió. Cuando dije no, también se cumplió. Entonces dije, mira, las palabras son mucho más importantes de lo que pensamos. O sea, Luzma, el tamaño de nuestra vida depende del tamaño de nuestras palabras. Y el tamaño de nuestras palabras depende del tamaño de nuestra lingüística. ¿A qué me refiero? Tú utilizas palabras todo el día, yo también. La pregunta es qué palabras estás usando y qué palabras yo estoy usando. Porque con las palabras que usamos estamos definiendo nuestra vida. No sé si es que estás fijado, yo no uso la palabra pero ya como en 3 años. No la vas a escuchar en este episodio. ¿Ok? La quité de mi realidad. Y con eso quito varias. Me encantaría hacer esto y no. Ya no lo tengo. Y así como quito esa palabra, he quitado varias. Entonces dices, mira, puedo quitar palabras. O sea, cuando tú conversas con alguien, necesitas solo conversar unos cuantos minutos. Al menos yo ya he llegado a ese calibre en decir, ya más o menos sospecho por dónde andas. Claro, es las palabras que usas. Pues es que las palabras tienen energía y esa energía va a ser nuestra realidad en nuestra vida. Solo que esas palabras fueron elegidas. Fueron elegidas por ti. O sea, no son palabras con energía solamente. Fueron elegidas por ti. Entre toda la riqueza del abecedario que tenemos, elegimos ciertas palabras. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué esas palabras? Uh-huh. Es interesante. Wow, es interesante. Es súper. Ok, entonces llévame ya a tus carreras, llévame ya a tus próximas metas. ¿Dónde crees que nace un sueño, en la mente o en el corazón? Hace un año te habría contestado en la mente, ahora te contesto en el corazón. Ahora ya lo entiendo, que el cuerpo lee antes que la mente. O sea, lo que percibimos lo vamos a leer muchísimo antes. Yo termino la Patagonia, 160 kilómetros, me doy cuenta que efectivamente, El lugar más frío. El lugar más salvaje de América, sin mayor experiencia. Sin embargo, la termino porque dije, claro, al final es la historia que me conté. Ok, sí, no la gané, no soy un corredor a tiempo completo ni nada, simplemente quería demostrar. Y en esa lógica dije, ok, vamos a plantearnos una siguiente aventura. Y me pongo a buscar por aburrimiento en Google, ¿cuál es la carrera más difícil en el mundo? Y aparece Maratón de Sables, 256 kilómetros en el desierto del Sahara. Yo lo dudé en inscribirme o no, y luego vi una frase que era catalogada la carrera más difícil a pie en el mundo. Entonces dije, esa es porque me asusto con esa, porque no tengo idea si la voy a poder acabar. Lo que sí quería era saber hasta qué etapa podría llegar. Pero entonces ahí estabas viendo alguna puerta de salida. La puerta de salida era cuando ya la acabe. Okay. O sea, me refiero, si la acabo en el 5, en lo que ya. El punto es que yo quería retirarme con la batería 0. O sea, 0. Entonces dices, ok, cuando la batería se me acabe, ¿en qué día estaré? ¿En el 2, en el 3, en el 4, en el 5? O quizás ya la acabé. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? La acabé. Entonces me di cuenta que no me puse la presión del éxito, sino que me puse la satisfacción del intento. Ok. Entonces, cada día que iba terminando, lo iba agradeciendo. Yo ahí empecé como que a entender muchísimo el tema del agradecimiento. No como una palabra bonita, una palabra de moda, realmente como el tema energético que cuando agradeces tú lo generas. Entonces, yo me sentía más energéticamente, mejor energéticamente cuando agradecía. Y claro, es medio raro agradecer en el Sahara, con calor y con apoyos y todo. Sin embargo, siempre se puede agradecer. El tema es que no lo hacemos. Ese es el tema, que no lo hacemos. Entonces no desarrollamos un hábito del agradecimiento. La principal energía que tú puedes generar, medida en megahertz, es agradecimiento y amor. Ok, el amor lo puedes generar y toda la cosa. El agradecimiento tienes que cultivarlo.
Entonces, tú tienes esas dos arriba y estás del otro lado de la vida, literalmente. Yo eso lo descubro en el Sahara. Digo, wow, claro. Las ampollas, ya te imaginas, 7 ampollas. Llego al Sin médico, uñas. me cortan los pies. A mí nunca se me había caído una uña. Nunca se me había caído una uña hasta en el Sahara. ¿Has perdido una uña? Sí, es durísimo, sí, Sí. sí. Yo imagino, yo creo que estaba en el día 3 o 4. Iba caminando. Cuando escucho clac. Y yo estaba tan volado que dije, "Ay, acabo de pisar una mina". O sea, yo pensé que había pisado una mina. Y ahí imagínate el nivel de cansancio. Dije, no puede ser que esté tan jodido que encima piso una mina. Entonces, claro, yo sentí, claro, efectivamente la gente pasó al lado mío y dije, entonces No no es una es. mina. No es una mina, algo sonó, no sé qué es. Y no paré en ese momento a quitarme el zapato y la media porque no quería verme el pie. Porque dije, esto no me va a ayudar para nada. Entonces lo dejo ahí. Madre santa. Termino el día. Me ¿Ya no quito, sentías dolor o qué? ya no sentía dolor. No. Me quito los zapatos. Me quito la media y seguramente no. O sea, con la sangre de la uña se quedó pegada a la media. Entonces me quito la media y ya no la podía sacar. O sea, estaba pegada. Entonces, clac, la saco y obviamente vuelve a sangrar y todo. Entonces dije, wow, claro, o sea, acabo de perder literalmente una uña. Porque estas uñas no es que están pegadas, pues, o sea, es presión nada más. Entonces, si la golpeas a cada rato, eventualmente esto se va a aflojar. Claro. Eso es lo que pasó. Yo perdí 2 uñas en el Sahara, sin contar las ampollas y todo esto, ¿no? Entonces, en algún rato quiero abandonar la carrera, digo, bueno, hasta aquí llegué, toda la Todo eso cosa. pasó en tu mente. O sea, pasó también en la vida real, ¿no? Porque yo me levanto al tercer día a intentar correr y ya no podía. O sea, ya tenía mis pies vendados, Ajá. mis dedos estaban vendados. Ujú. Entonces ya no podía, ya no podía. Y ahí estaba como haciendo el desayuno ya para retirarme de esto. Y sentía como una vergüenza conmigo, ¿sabes? Como esa vergüenza de que, a ver, habías entrenado casi un año, le has contado a todo el mundo que había sido y al final no pudiste. Entonces esa vergüenza Ujú. de este Sí, fantasma decepción de la contigo, sí, perfección, ¿no? sí. Y luego dije, ¿es decepción conmigo o con los que me están esperando? Porque son dos cosas. Y me di cuenta que estaba avergonzado con los que me están esperando. Entonces dije, ¿y por qué estoy avergonzado de alguien que ni siquiera lo ha intentado? Yo debería llegar como héroe, no con cabizbajo. Claro. Y ahí dije, no, 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 yo no me voto de aquí. O sea, no me voto de aquí no por ellos, no me voto de aquí porque yo sabía que me quedaba una rayita de energía. Entonces dije, no, yo voy a correr el tercer día brutalmente. Y ya que soy epiléptico, no voy a parar en el desierto. Hasta que me desmaye, dije yo. O sea, si me tengo que desmayar en el desierto, pues lo voy a hacer épicamente. ¿Sí me explico? O sea, una cosa épica, ¿sí? Entonces empecé a correr Pero brutalmente. con los pies, ¿cómo los traías? Con esa Claro, sangre, sí. con esas ampollas, sin uñas. Pero ¿te pusieron algo para no sentir o qué? No, yo no sabía, y esto es un tip para cuando tengan una ampolla, arde solo un ratito. Luego, luego el cuerpo, luego el cuerpo Lo dice, entume, este ya no va a parar. pero va a sangrar, obviamente, más. Va a sangrar, solo que ya no duele. Ay, Dios mío, Millán. Ya no, yo lo descubrí ahí, dije, yo, ¿cómo me doy cuenta? Porque con las ampollas me duele y de repente ya no me dolían, estaban como adormecidos. Dios mío. Hasta que paré. Ahí empezó el dolor. Paré y empezó a latir. Y para mí, fíjate la importancia del resignificado. Yo lo que entendí es, ok, si no paro, no me duele. Esa fue la conclusión. Y por no parar, la termino. ¿Así es? Sí. Ya, es lo que resignificamos, es el significado que le damos a la situación. A ver, un pan ahora mismo en esa mesa puede ser un adorno, puede ser la solución de mi vida. Depende cuánta hambre tenga. Depende cuánta hambre tenga. Si no tengo hambre, eso es un bonito adorno. Y si no he comido en 7 días, esa es mi salvación. Correcto. El mismo pan, el mismo pan. A eso me refiero. Es
el saber que tienes el poder para darle el significado a todo lo que ocurre en tu vida. Porque sí, no mandas en lo que ocurre en tu vida. Lo que sí mandas es la actitud ante eso. Entonces dices, ok, listo. Esto ocurrió y esta es mi actitud. Son dos cosas diferentes. ¿Dónde lo hacemos de la manera fácil? Que porque ocurrió eso, yo perdí el control. Has escuchado seguramente esta frase, ¿no? O sea, ay, perdón, es que me hiciste perder el control. ¿Seguro? O sea, imagínate el nivel de autocontrol que tienes para que yo, que no estoy en tu cuerpo, te haga perder el control. Y eso es un lindo ejercicio, porque en la primera la culpa es tuya, en la segunda la responsabilidad es mía. Y esas cosas las fui aprendiendo. Entonces dije, ah, mira. Entonces acabo el Sahara, dijo, listo, llego a hacerme la evaluación de daños en Ecuador y yo había perdido el 17% de mis músculos. O sea, de la parte acá isquiotibial, Ujú, yo no sabía, el cuerpo se autoconsume. ujú, ujú. Entonces, si tú no le das la energía suficiente, el cuerpo se canibaliza. Uf, sí, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Sí, o sea, esta cosa estaba flotando. O sea, yo me había comido los músculos. Me demoré 7 años en recuperar muscularmente. Wow, o sea, un desgaste de 7, o sea, un Desgaste. desgaste tremendo en tu cuerpo que hasta 7 años después te recuperas. 7 meses. 7 meses. 7 meses después logro recuperar las fibras y todo. O sea, una ¿Y cosa. cómo se siente? O sea, cuál era tu satisfacción? ¿Cómo puedes traducir todo eso que sentiste? Cuando te diste cuenta que tú no terminaste esa carrera por quien te estaba esperando, como al inicio te diste cuenta que estaba haciendo o a la mitad de la carrera, cuando te diste cuenta que todavía tenías esa batería, cuando te diste cuenta que no voy a parar, si me duele, sigo y puedo continuar y la terminas. ¿Qué se siente adentro cuando vences estos miedos, tu mente, tus emociones, cuando no existe una puerta de salida para ti, cuando no es... ¿Cómo acabas esa carrera? O sea, Sí. O la carrera o el proyecto, ¿no? sí, Fíjate exacto. que. ¿Cómo regresas a tu Sí. vida nuevamente? Como que sientes que te empiezan a dar comezón atrás porque te salen alas. ¿Qué, Eres qué diferente. te cambia? O sea, ¿qué Sí. mentalidad? O sea, ¿cómo amanece Millán después de esta experiencia? Eh, no, eres diferente. Me di cuenta, fíjate, que cuando tú te desafías de verdad, es inevitable que seas otra persona. ¿Es inevitable que qué? Que seas otra persona después. Claro. Inevitable. El requisito es que te desafíes. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Como no nos desafiamos, porque agarramos el proyecto y lo bajamos lo más poquito, lo más que podamos para ser exitosos, terminamos siendo, entre comillas, exitosos y no hemos crecido, porque no nos desafiamos. Entonces, cada una de estas aventuras, yo me transformé, soy otra persona, definitivamente soy otra persona, porque realmente en el desafío es cuando rompes todo. Entonces, cuando Empezando por rompes tu físico, ¿no? el Sí. físico, Hasta emocionalmente, mentalmente. Imagínate cuando yo crucé la línea final, yo 9 meses seguidos en Ecuador, 9 meses seguidos, cada vez que corría, pensaba en cómo iba a llegar a la meta. ¿Ok? En cómo iba a llegar a la meta. Hoy ya lo entiendo. Entre más claridad tengas en tu meta, más fácil es hacer la realidad. ¿A qué me refiero? Eh, yo sabía, por ejemplo, con qué pierna iba a cruzar la meta. Yo sabía dónde iban a estar mis brazos en el momento del cruce de la meta. Yo sabía la gorra con el buff, cómo me lo iba a poner. O sea, yo sabía todo. porque lo visualizaste muchísimas veces antes. Claro, muchísimas veces. Y el detalle, yo entrenaba pensando, si alguien me hace una entrevista y me pregunta, ¿cómo te sientes? Ta, 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 yo en el entrenamiento iba contestando. Yo iba contestando Como si ya lo hubieras terminado, en claro. tiempo presente, en Ajá. tiempo presente. No, uf, súper bien, que no sé qué cosa, muy agradecido, simplemente quiero comer y regresar a mi casa, lo que sea. Yo iba contestando. Si tú me hubieses visto entrenar en esos días, tú hubieses visto un tipo correr hablando solo. O sea, hablando solo, sin audífonos, hablando solo. Lo que estaba haciendo se llaman las profecías autorrealizables. La capacidad que los humanos tenemos de irnos al futuro y vivirlo. Entonces yo lo vivía. Entonces cuando llegó el momento, para mí no fue un momento nuevo. Yo lo había ya vivido un chorro de veces.
un chorro de veces. Porque siempre me pregunté por qué no lo festejé como me hubiese imaginado, o como me hubiese gustado, o como lo normal se habría pensado. Y creo que es por eso. Y luego, años más tarde, cuando ya converso con empresarios o muchísimas personas exitosas, en el sentido que se han desafiado, les pregunto qué ocurrió en el momento. Y me dan respuestas bastante parecidas. O sea, lo vieron siempre. Lo vieron siempre. No fue una gran sorpresa. O sea, lo vieron siempre. Sí, hay una emoción y toda la cosa. Solo que sí lo vieron. Sí lo vieron. Me pasó en el Sahara, me pasó en la Antártida, me pasó cuando llegué al punto, cuando me dieron el récord Guinness, cuando... Qué impresión, o sea, cómo esto no fue un entrenamiento que alguien te enseñó, ¿sabes? Esto fue algo instintivo. El sí, tú irte imaginando. O sea, no es que tomaste un curso previo de estas premoniciones o como le llamaste, como PNL, programación neurolingüística, pero lo llevaste a otro término, ¿cómo a dijiste? las ¿Predicciones o profecías autorrealizadas. profecías autorrealizables? Sí. ¿Eso nadie te lo enseñó? Eso tú lo fuiste, Hoy sé que se llaman así. Claro, y Sí, hoy que sí, tú estás estudiando psicología es algo sí, que tú quieres enseñar y le quieres sí, transmitir a la gente para claro, que cumpla el desafío que se esté programando. Pero exactamente. en ti En fue natural. en ese rato fue propio, fue completamente coloquial. Fue completamente coloquial. Sí, sí. Ok, entonces ya habías corrido en el lugar más frío, luego en el lugar Eh, más caliente, ¿correcto? Ya habías hecho la Antártida. no, la Fue Antártida después del desierto. ya había ido a la Patagonia, Patagonia luego el primero, Sahara, Sahara. y ahora ya estaba aburrido en la casa y dije, bueno, si ya corrí en el más salvaje y ya corrí en el más caliente, Te dijiste, me voy al lugar más frío. me voy en el lugar más frío y voy a pulir el sistema. Y voy a pulir el sistemita este. ¿Pero cuál sistema? ¿Mental? ¿Qué Ajá, sistema? claro, esta metodología que le iba creando. Es que, fíjate, yo iba creando una especie de fórmula de lo imposible. ¿Sí me explico? O sea, que es toda una paradoja. Sí, sí, pero no, o sea, vamos, tu objetivo no era ese. Nunca empezaste diciendo, voy a crear una fórmula. O sea, eso No, se no, fue no, dando no, en no. el camino. Sí, sí, sí. Ibas tomando apuntes, obviamente, de todo. Iba tomando apuntes, obviamente, de todo. Sabía lo que había funcionado, sabía lo que no había funcionado y sabía lo que podría funcionar mejor. Ok, ya, antes de irnos a la Antártida rapidísimo, en el Sahara, ¿cómo te entrenas para poder correr en esas temperaturas tan altas? Ah, ya. O sea, Sí, ¿fue 9 meses de entrenamiento, sí, dijiste? sí. Ok. Yo para ese momento era funcionario público, entonces al salir de mi trabajo y ya me ponía en modo Sahara, digamos. Y de ahí hice varias cosas. De ahí hice varias cosas. La primera, un elemento de visualización. Hoy le llamo elementos de visualización. En su momento no era más que repetir lo que había visto en Rocky 4. ¿Tú viste Rocky 4? Sí, ya. Que el tipo quiere pelear con el ruso y se va a una cabaña y no sé qué cosa. Claro, me Ya, encanta. y Sí, lo sí, tiene sí. al ruso pegado en el espejo. Me encanta. Yo hice lo mismo. O sea, el ruso para mí era el Sahara. ¿Qué Entonces dije, temperatura es en el Sahara? Nada más dinos. el Sahara lo que registré máximo yo 56 Cin- y en promedio habrá sido 56 42 centígrados. centígrados, ¿no? Una locura, claro. Ok. Y en la noche 8 o 6, frío, 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 frío. Entonces estás como con esa fiebre cuando estás en la playa y en la noche estás con esa fiebre, ya, así estás. Entonces, bueno, y me meto a entrenar allí. Entonces, yo blindé mi departamento con Sahara. O sea, los imanes en los refri, Sahara. Ahí no habían países, ahí todo era Sahara, 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 camellos, cactus y todo. O sea, no había nada más que eso. El fondo de pantalla en mi compu, Sahara. El de celular, Sahara. Mandé a bordar las toallas. Todas decían Sahara. Mandé a bordar las fundas de almohada. Sahara. La alfombrita esa cuando entras, Sahara. Todo era Sahara. Los vidrios en las ventanas, Sahara. Y la estrategia y toda la cosa. O sea, tú hubieses entrado a ese departamento y dices, este tipo está loco. O sea, realmente está loco. Hoy ya lo entiendo. Lo que estaba haciendo era con un sistema reticular ascendente que lo tenemos en el cerebro, priorizándolo y poniéndolo como número uno. Eso fue lo que hice. Lo segundo que hice fue, puse alarma en las horas que iba a estar despierto. Y cada 4 horas me sonaba. Y yo había hecho un compromiso que durante el primer mes, cada 4 horas iba a saber algo nuevo del Sahara. En otras palabras, me estaba exigiendo que el Sahara sea lo único que me importara en ese momento. Entonces, mi enfoque estaba allí. Ya, yo veo muchísimo cuando hablan del enfoque, pero el enfoque es enfoque de verdad. Ya, y ese enfoque tiene un precio. O
O sea, cuando uno realmente se mete con algo, hay cosas que no está haciendo. O tu pareja, o tu familia, o lo que sea, o tus amigos. Hay un precio que tienes que preguntarte si estás dispuesto a pagarlo. Lo que tienes que entender es que no puedes hacerlo todo. O sea, eso no existe. Esta palabra de multitasking es una palabra muy bonita, así como cuando ponemos en los pasillos no a la discriminación. Ya, ya, es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Es exactamente lo mismo. O sea, solo es un tema de adorno mientras no lo adquieres realmente como un compromiso propio. De hecho, si lo tuvieras como compromiso, no tendrías que pegarlo en el pasillo. A eso me refiero. Entonces digo, claro, yo entendí que mi compromiso era hacia el Sahara. Entonces iba haciendo lo que tenía que hacer. Y sí, y de ahí lo fui puliendo. En el espejo, en el baño. Lo primero que, bueno, Este fue un entrenamiento levantas mental, psicológico, completamente, arduo durante estos 9 completamente, meses. completamente. ¿Cómo llevas a tu cuerpo esas temperaturas para entrenarlo ahí? Me metí en un sauna. Entonces ¿Metiste tu corredora en el sauna? yo no sabía en dónde entrenar. Y un día unos amigos están hablando de que sí, que me metí en el sauna y todo. Entonces dije, claro, es el sauna. Entonces me conseguí una caminadora y la metí en un sauna. Se dañó porque por la humedad. Entonces me conseguí una caminadora más vieja. Antes no eran eléctricas, eran rodillos. Me conseguí eso en un mercado ¿Y ahí. entrenabas ahí diario? Y no, entrenaba, bueno, casi diario, 4 veces a la semana. Sí. Entonces sudaba muchísimo en el Sahara. Entonces en el Sahara sudaba muchísimo. Y fíjate cómo lo fui mejorando el sistema. En la Antártida ya no era un sauna, sino que era una fábrica de hielo. Cuando Entonces, entrenaste en la fábrica de hielo, cuando entrené en la estabas fábrica de entrenando para hielo, la claro, Antártida. como imaginas, no es una fábrica de hielo tan regulada que digamos. De hecho, era clandestina, porque es una contaminación cruzada brutal la que estoy haciendo. Es el sudor puesto en cubitos de hielo. Entonces, y como me di cuenta de eso, justo estaba en una fiesta, un amigo era que le daba vueltas a su vaso de whisky con hielo, y dije, claro, el hielo. Entonces tengo que correr en un sitio en donde el agua se convierte en hielo. Y ahí le alquilaba el lugar este a las 4 de la mañana para salir a las 7 porque la gente llegaba a las 8. Y yo entrenaba allí y luego me iba a la oficina. Y la misma historia, iba puliéndolo, puliéndolo. Fíjate, cuando me metí al punto más profundo de la Tierra, regresamos nuevamente al sauna, solo que ahí ya pusimos una bicicleta estática. Y allí diseñamos mi propia bebida hidratante. O sea, sí perdemos sales, ¿no? Potasio, magnesio y todo lo que sea. Lo que no sabíamos es, en mi caso, qué estaba perdiendo. Obviamente ya mi equipo ya éramos más en el equipo. Entonces yo me acuerdo que me midieron muchísimo con esponjas y agarraban eso y lo exprimían en Para saber cuánta agua perdías, cuántos minerales. eso y de ahí al laboratorio para replicar lo que estaba perdiendo. No manches. Ya, o sea, sin pretender nombrar alguna marca, estaba creando Tu electrolito. Sí, mi propio electrolito, claro. Efectivamente, claro. Eso Oye, fue lo que Miguel, hice, lo iba mejorando. Pero ¿no? mientras estás corriendo en el sauna o estás en la fábrica de hielos y te estás sometiendo a lo que más o menos va a ser tu realidad, ¿no llegaba un momento en el que decías, madres, no voy a poder? Claro, siempre. En los entrenamientos. Sí. Siempre, y eso tiene que ver mucho con el inicio del día. O sea, yo no lo entendía tanto en ese rato. Pero los primeros minutos en tu día, con tus primeros minutos en el día, defines tu día. ¿Ya? Y por lo tanto tu semana, y por lo tanto tu mes, y por lo tanto, Tu vida. o sea, esa parte es clave, esa parte es muy importante. Y, por ejemplo, yo no agarro el teléfono cuando me levanto, yo creo que como en 2 horas o en 1 hora y media. ¿Ya? En 1 hora y media, no. Porque estás en tu estado, en tu meditación, vamos, en tu meditación Claro. interna, en Entonces tus me visualizaciones. levanto, claro, me levanto, me hidrato, toda la cosa, medito, me estiro, visualizo el día, lo que quiero hacer, lo que quiero conseguir. Claro, o sea, yo no me levanto a agarrar el teléfono o sea, lo veo que la gente lo hace. Así, tío, claro, o sea, va a ser muy difícil definir un día así. Oye, O no sé, físicamente, ¿cuál era el mayor riesgo en cuanto a estas temperaturas en el desierto? Físicamente, ¿qué es? O sea, un ser humano cuando se somete a eso, ¿cuál es el riesgo que le pueda pasar? Y también, dime lo mismo, pero en la temperatura extrema de frío. A ver, había visto la frase, ¿no? La carrera más difícil en el mundo. Ok, dije, ¿es real o es una frase de marquetera? Ok. Hasta que vi el registro de la carrera.
y ahí te piden la repatriación de tu cuerpo. Entonces la firmas y pones la talla de tu ataúd. Entonces dije, entonces, así me explico. Yo nunca lo había puesto. Yo nunca había puesto small. O sea, y así, ¿y de qué tamaño es su ataúd? ¿De qué tamaño es medio que lo quiere? Mídeme un small. Entonces, yo nunca había hecho eso. Ahí ya dije, espérate un ratito. Cuando estoy en el desierto, me entero de una historia que es cierto, está ahora mismo en un capítulo en Netflix, de un italiano que se había perdido en esa carrera. El tipo perdió una tormenta de arena, simplemente te desviaste y seguiste corriendo según tú en la vía y te perdiste en ese infierno. Día 1 no te encontraron, día 2 no, día 3 desesperado, se mete este italiano en una cueva a sobrevivir y comía murciélagos. Entonces los agarrabas, les arrancas el cuello y te lo chupas como como un bolo. ¿No? Entonces ya, y el tipo ahí llegó al día 3. ¿Sobrevivió? Espérate, día 3, día 4, día 5 nadie lo rescata. O sea, no había solución y decide el tipo matarse. Entonces agarra, yo no sé, una navaja y se corta las venas. Tac, tac, y se acuesta. Se levanta. ¿Por qué? Estaba tan deshidratado. Seguimos. Ya no manches. Estaba tan deshidratado que se le secó esa vaina. Pues. O sea, entonces no pudo. ¿Sí me explico? En serio. Ya, entonces dice él, debe ser una señal. Obvio que es una señal. De que estoy deshidratado. Y el tipo dice, o sea, tengo que salir a pelear por mi vida. Y efectivamente se levanta, sale a luchar por su vida y lo encuentra. Y lo encuentra. No me digas que no lo has contactado. No lo he contactado. Acabo de ver su episodio. Ya está en Netflix. Está increíble. Ya, yo me entero de esa historia en el desierto. No. Ya para mí dije, ya muy tarde. O sea, a mí me contaban esta vaina en Ecuador. Yo no me embarco en ese avión ni a bala. Yo la escuché allá en el desierto. Dije, chuta, esto es cosa seria, claro. Y de ahí ya empiezo a ver, durante la carrera, fíjate, te dan una bengala que pesa 800 gramos, es casi 1 kilo, que ya el peso es un problema, ¿no? Y encima una bengala. Entonces, cuando tú disparas esa bengala, no hay vuelta atrás. O sea, va el helicóptero. Van por ti y ya no te puedes decir, ay, gracias, bye, no. Sí, no es que disparas la bengala y no, ya me siento bien. Sí, no. Te fuiste. Y yo a partir del día 3 empiezo a ver bengalas. No, miento, en el día 2 ya empiezo a ver bengalas en el cielo. Y la única pregunta que yo tenía es, ¿cuándo me toca a mí? Porque tú sabes lo que significa esa bengala. Y más adelante, más atrás, o sea, tú ves bengalas. Así, una cosa espantosa. Yo tengo un episodio en la que un alemán se desmaya, como unos 50 metros más adelante mío. O sea, se desploma. ¿Y qué hiciste? El tipo habrá tenido 1,80, 1,90 quizás. O sea, se desplomó. Yo por instinto básico corrí a ayudarlo. Claro. Pero cuando lo veo ahí realmente temblando, sangrando, o sea, una cosa con arena roja, una cosa así espantosa, yo no sabía ni qué hacer. O sea, llega un español y me empuja, porque yo estaba en shock. O sea, yo no sabía qué hacer. Y me empuja y lo voltea a este alemán y quita la bengala. Y dispara la bengala. Y dispara la bengala, efectivamente llega el helicóptero, se lo lleva, toda la cosa. Yo ya no lo vi el alemán, el español se va molesto conmigo y sigue corriendo. Y yo me quedo en shock, o sea, y me pongo a llorar nuevamente, me quito la maleta, la boto ahí, me siento a llorar porque digo, ya, hasta aquí llegué yo. Y pasa efectivamente una corredora que me ve, ni siquiera me dijo algo, me dio la mano, nada más. O sea, me ayuda a levantar, a recoger la maleta y me habrá acompañado un par de kilómetros, lo que sea, y eventualmente se va. Y yo no supe en esa tarde si eso había sido real o no. O sea, yo llego al campamento y la voy a buscar. Y sí era real, era una corredora francesa. Y entonces me dice, yo he pasado por eso en donde estabas tú varias veces. Y sé que tú no necesitabas ninguna palabra, solo necesitas una mano. Y dice, y en la vida
en la vida, a veces tenemos que dar la mano y a veces tenemos que recibir la mano. Y cuando la demos, dala con compasión, desde la compasión. Y cuando la recibas, recíbela desde la humildad. O sea, suficientemente humilde para saber que, para recibir ayuda de otra persona. Y me decía ella, y ojalá tengas en la vida más oportunidades de dar la mano que de recibirla. Y me pareció, o sea, realmente lindo eso. ¿Qué carrera de estas dos tan extremas, el frío y el calor, te costó más? Solo para dejarlo claro, yo no vuelvo a ninguna de las dos. Solo para... Porque esta es una pregunta que nos hemos hecho de, ¿prefieres morirte en un desierto o congelarte? En la tarde, ya, a ver, físicamente el Sahara fue lo más fuerte que yo he pasado en mi vida. En mi vida, una especie de martirio, una cosa así. Brutal. ¿Cuántos brutal, días fueron, brutal, perdón? Brutal, ¿qué? ¿Cuántos días fueron? 7 días. 7. 7 días. Por ejemplo, en el Sahara, yo nunca me había puesto mi orina encima. Entonces, porque te vas haciendo muy básico, muy de sobrevivir. Entonces empezaba a orinar y me quitaba el bof y me orinaba el bof. Y con el bof orinado me lo ponía. Estaba ponía más acá fresco atrás que tu para cuerpo, claro. refrescarme, claro. O sea, una cosa, no vaina así, o sea, y te empiezas a hacer muy básico, muy básico. La Antártida fue un desafío brutalmente mental. O sea, imagínate correr de un piso blanco, todo blanco, las montañas blancas, y ahí no hay GPS, no hay ubicación, no hay un sentido de ubicación. Y hay un silencio que se puede escuchar raro esta oración, que yo nunca lo había percibido, nunca lo había escuchado, entre comillas, ¿no? Es un silencio bastante particular. Ahí no hay animales, o sea, animales grandes que pueda haber. El sol nunca se mueve. O sea, yo estuve más de 15 horas corriendo y el sol estuvo allí y no se movió. O sea, sé que el tiempo pasa y no pasa al mismo tiempo. Es una cosa brutalmente. Yo regresé a terapia. Yo hice como 6 meses de terapia luego de la Antártida. Sí, sí, sí. Ahí el riesgo es hipotermia. O que se te congele la sangre, literal. Okay. Lo que pasa es que yo corrí más de 15 horas con miedo, con una sensación de miedo. Y el miedo es justo lo que tú dices. Si te detienes, te congelas. Si te congelas, te mueres. En la Antártida no hay aeropuertos, no hay pista de aterrizaje, peor aún, hospital. Entonces, correr con miedo sabiendo que te estás jugando la vida, tienes un estado de conciencia alterado durante muchas horas. O sea, sí, sí, claro, o sea, estás como muy atento, estás como muy presente. Yo nunca me había escuchado mi respiración ni mi corazón tanto tiempo. Claro. ¿Y tu mente? Los pensamientos, dices que estás en un estado alterado de conciencia. ¿Y eso pasa que puedes poner tu mente en blanco de alguna forma? O sea, solamente estás en un estado de presencia. Algunos pedazos, claro. O sea, imagínate, tú puedes escuchar tu corazón y tu respiración, que obviamente es fuerte, porque tú has tapado todo, porque si es que tienes una parte expuesta, es una quemadura, no quemadura normal. No, de que se te cae el dedo. Claro. Ajá. O una congelación, porque si el tejido se muere, imagínate, cuando acabas la carrera, te pinchan los dedos. Ya, los 20 dedos. ¿Y si sale sangre? No, es solo para que brinques. Ah. Ya, pero obvio que si brincas, pues te dolió. Y en este, por ejemplo, lo pincharon 2 veces. O sea, porque en la primera no reaccionaste. No lo sentí, ya lo pincharon otra vez. Y es raro que te contentes porque te duele, pero en realidad es asegurarte que no tiene el tejido muerto. O sea, tú llegabas al campamento y te metían en una tina, entre comillas, de agua caliente. Claro, o sea, estás congelado. Es que es otra cosa. Imagínate, es correr a 40 grados bajo cero. El congelador de tu casa está a -2. Imagínate correr a 40. O sea, yo cada 30 kilómetros me cambiaba toda mi ropa. Ya. Y era la primera vez que yo veía, al quitarme el buzo o lo que sea, sale una capa de hielo. Sí, con tu sudor congelado. O sea, para que el sudor se congele, porque ya el sudor tiene sales. El índice de temperatura tiene que ser bajísimo. Entonces ibas pensando en 1000 cosas. Yo iba multiplicando muchísimo. Iba multiplicando 17 por 14.
Entonces va, 17 por 14, ok, 4 por 7, 28, llevando 2. 4 por 1, 4 y 2 que llevo 6, 1 por 7, tanto. ¿Y cuánto faltaba? Ay, me olvidé, regresemos. No importa. El punto es que el cerebro no podía apagarse. Yo iba multiplicando, me iba haciendo, o sea, como muy bueno multiplicando. Iba- es que estoy hablando de 15 horas, ¿no? 15 horas corriendo. 15 horas corriendo solo. Ahí sí. Ahí sí solo. sin parar, o sea, no, sí dormiste, ¿no? No, ahí no paras. Ahí no, no, pues no, te mueres. Te mueres. Te mueres. Yo 160 kilómetros, perdón. Sí, entonces, meses atrás empecé a escribirme en post-its las preguntas que siempre me he querido hacer y siempre he buscado la forma de evitarlas. Entonces, las hacía y las metía en una bolsa impermeable. Entonces, cuando estaba así, realmente agarraba una cualquiera, redactaba esa pregunta y ya no tenía escapatoria. Ya no tenía que ir a trabajar, ya no tenía que ni sé qué cosa. O sea, era esa pregunta la contestas ahora mismo, ¿no? Y entonces era un diálogo completamente conmigo. Hay Sí, una de sí. esas preguntas que te acuerdes perfectamente cuál fue. Si quería tener hijos o no, por ejemplo. Claro, son preguntas que las tienes y las evitas. Entonces, claro, entonces te pones a pensar, ¿no quieres o no? Claro. La respuesta para mí fue sí, pero luego o sea, entre más difícil la pregunta era mejor para mí. Por ejemplo, en los audios, yo los separé como en 4 carpetas de audios y uno eran momentos emotivos con los que marqué ciertos espacios en mi vida. Ejemplo, la primera clasificación de Ecuador al Mundial. ¿Ya? Eso es un partido de 2 horas de fútbol. Entonces yo me estaba echando un partido escuchándolo 2 horas. Pero eran 2 horas que estaba corriendo, escuchando y recordando eso. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? O cuando ganamos una medalla de oro en marcha, el relato, 2 horas y media más, lo que sea. O sea, realmente irme mentalmente al momento. En una carpeta yo tenía música, no la que estaba de moda, música con la que marqué momentos en mi vida. Sí, aquí era para salvarte, o sea, y vivir estos momentos, importantísimo ese motor emocional, ¿no? ¡Buf! Es que eres Es todo. contigo. Yo estaba haciendo, yo en cierta forma creo que lo que estaba haciendo era un resumen de mi vida por si acaso ya estaba. O sea, ya ese sería el último día. Entonces, como que estaba haciendo, o sea, con los pensamientos, porque en las canciones yo me acuerdo, estaba poniendo. ¿Y te acuerdas el meneadito? Sí, claro. Ya, ya. El meneadito era una canción en una quinceañera que yo fui para sacar a una chica. Entonces aproveché el meneadito que todo el mundo salió a bailar y me eché al agua. Okay. Pero esa canción para mí representa ese momento de nervios, miedo y un poco de cosas. Entonces iba recordando mi vida con canciones. Sí me explico. O sea, yo en cierta forma estaba haciendo como un resumen de mi vida. Y reviviendo esas emociones. Reviviéndola, porque a esta porque- chica obviamente ya no quedó en tu vida ni nada. No era el amor con ella, era revivir esa sensación que tuviste al acercarte a ella. El miedo, la ni sé qué cosa, cuando... no es que varias cosas, o sea, realmente varias cosas. O sea, como todos, ¿no? O sea, experimentamos mil cosas. Yo estaba haciendo en cierta forma un resumen de mi vida. O sea, si ya me tocaba palmar ahí, pues ya hice el resumen. Pues Sí. ya. Oye, Millán, después de esta locura, de estas 2 carreras, entonces te pones, pues ya, ¿para qué? ¿Qué más puedo hacer? Te vas al lugar más profundo de la tierra, en África, y después al lugar, no sé si es el más alto, esta montaña en... El más cercano al sol. El más cercano al sol, Sí. ok. A ver, yo termino en la Antártida y me dicen, tú eres el número 14. Yo no entendía de qué era el número 14. Y hay 14 personas en el mundo que hemos podido correr más de 100 kilómetros en el lugar más caliente y en el más frío. Entonces yo sabía que 12 habían ido a la luna. Yo sabía que 14 habíamos ido a los dos cosas acá. Entonces dije, "Ah, chéverísimo". No lo busqué directamente y dije, increíble, esto está chévere. Y luego me pregunté, ok, sin embargo, aquí hay como 14 personas. O sea, debe haber algo que nadie lo haya hecho. Entonces digo, ¿por qué no me meto al punto más profundo de la Tierra? Luego de ver el documental y toda esta cosa de los mineros chilenos, entonces empiezo a buscar el punto más profundo. Efectivamente, es una mina de oro de una empresa india
mando 1000 correos durante 4 meses, no nos contestan, nos mandan rebotando de todo lado. Y fíjate, yo al borde de votar el proyecto, recibo un correo y ahí dices, wow, claro, o sea, eh, una palabra cambia todo el destino. Contesta el vicepresidente global de la mina y pone interesante. Nada más, ni su firma ni nada, interesante. Y le copia a 2 personas. Y sí, el tema del Guinness. Y tú el tema del Guinness obviamente lo buscaste también para que estuvieran presentes. Porque en las preguntas que nos hicimos con el equipo es, a ver, si quieres conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, alguien preguntó en la mesa, ¿y si alguien ya lo hizo? No sabíamos quién lo había hecho, no había GPT todavía. Entonces dijimos, bueno, ¿quién tiene autoridad para decirte quién lo hizo? Record Guinness. Claro. Entonces planteamos el proyecto de los Record Guinness y el tipo me dice, no hay humano que lo haya intentado. Entonces yo digo imprudentemente, ya pues mi equipo lo va a hacer. Y entonces me dice, ajá, y ahora me vas a decir que lo vas a hacer película o que, dice, qué cosa. Y yo no lo había pensado como una película, yo lo había pensado como como irme grabando con 2 GoPros y ya está. Pero al final dije, bueno, claro, o sea, ¿por qué no? La pregunta que yo me hice es, o sea, ¿por qué no? Y la segunda pregunta que me hice, que me acuerdo, es, y es una pregunta posibilitadora, hoy ya lo entiendo, en realidad lo que me pregunté es, ¿cómo le hago para hacerla? O sea, te brincas la pregunta si es posible o no ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué pasos voy a hacer para? hacerlo. ¿Pero hacer qué? La película, La película. claro. Entonces dices, yo me brinqué esa primera gran pregunta que es el gran filtro que todos tenemos. Queremos hacer algo y preguntamos, ¿será posible o no? No, no es posible, fin de la historia. Y ya está. Ya. Si te brincas esa pregunta, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago? Y eso ya es una maravilla, porque todas las opciones que van a salir es porque eres una persona inteligente. Entonces van a salir diferentes opciones. Claro. Entonces, ya, efectivamente dije, ok, ¿cómo le hago para hacer una película por primera vez en la historia de conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol? Y desde Ecuador, un país mucho más chiquito en economía, ¿y cómo vas a financiar esto? ¿Y cómo pretendo llevar esto a una plataforma? O sea, muchos planteamientos iniciales para concluir que es imposible. ¿Sí me explico? Lo que yo me di Totalmente. cuenta es que imposible es una palabra. O sea, Pero ¿no te frustraba a veces o no te ha pasado que no encuentras al equipo adecuado o que intentas por aquí y esta puerta no se abre y entonces tienes que, o sea, no, porque te escucho y ahorita que ya pasaron todas las experiencias, pareciera que en todo vas palomeando fácilmente, no, ¿no? Entonces, lo importante aquí es cuántas veces se cierra una puerta y tú sigues, o sea, con una plataforma, sí. por ejemplo, es no sé si Netflix me va a aceptar que pueda poner Sí. mi película aquí. Bueno, pero si no es aquí, entonces es acá. O sea, ¿cuántas trabas tenemos como seres humanos que de pronto empiezas a sentir frustración y dices, no lo estoy logrando y entonces tiramos la toalla? Tu responsabilidad es asegurarte que todo tu equipo cercano haya concluido que sí es posible. Que no saben cómo, que no saben cuánto costará todavía, que no saben todo lo que van a vivir. Y por alguna razón concluyeron que es posible. Si alguien en ese equipo piensa que no es posible y que lo está haciendo solo porque se te antojó a ti, tu responsabilidad es separarla inmediatamente del equipo. Es separarla completamente del equipo, porque tú no necesitas, fíjate, tú no necesitas la duda adicional a la que tú ya mismo tienes. Tú ya tienes una duda si realmente lo podrás hacer o no. Sin embargo, estás decidiendo hacerlo con duda. No necesitas más dudas. El otro equipo Que no también que haya está ruido. peleando con sus propias dudas, Ujú. tiene que concluir, tienes que asegurarte de eso, de que el equipo está convencido de que lo puede hacer. No me refiero a que saber el cómo, o sea, la respuesta. No, no, no. Simplemente dices, o sea, debe poderse hacer. Sí, Ya. Es mucho más difícil cuando nadie lo ha hecho, correcto. porque no hay una modelación. Sí. Ya. Pero si alguien ya ha hecho algo parecido, tienes todo el elemento. Si esa persona ya lo está haciendo, ¿cuál podría ser el argumento racional para que yo no lo esté haciendo? O sea, ¿cuál?
Y ahí empiezas a preguntarte y decir, ok, listo, ¿qué está haciendo y qué no está haciendo? Pero más importante que lo que está haciendo ahora es, cuando él estaba donde yo estoy ahora, ¿qué hizo y qué no hizo? Y ahí vas. ¿Y has tenido esa mentoría con gente? Porque lo que tú has hecho nadie lo ha hecho. Entonces Sí, es difícil seguir esos pasos y esos caminos de sí, cosas. O sea, si yo me quiero convertir en la mejor speaker, mujer, sí. entonces yo te tengo a ti como amigo para Ya, acercarme a gracias. ti. Pero ahí Me hay un encanta. referente para mí. Tú eres mi inspiración. Yo Ya, quiero convertirme en este speaker. Y sí, entonces yo puedo hablarte y decirte cómo le hago, tú, claro, ¿no? Y ayúdame tal. En tu caso, todo lo que has soñado, no hubo un recorrido previo. No hubo alguien a no, quien seguir. sí. No, no hubo en los inicios, y luego ya empecé a tener la fortuna de tener mentores, que nunca les llamé mentores, para mí siguen siendo amigos. Yo nunca les llamé mentores. Esta palabra, como está de moda ahora, la andamos repitiendo nada más. Solo que hace unos 4 años eran amigos. Ya, hoy son mentores, hace 4 años eran amigos. Entonces, y sí, efectivamente, ninguno ha hecho este tipo de aventuras, porque creo que estas aventuras son integradoras, o sea, realmente son de varias aristas, son de varias aristas. Y las personas que no están en tu mundo tienen muchísimos puntos de vista que tú no los estás viendo, que tú no los estás viendo. Y si realmente es una relación sana, todo ese aporte es positivo, es de muy buena intención, es de muchísima generosidad. Es otra cosa, Sí. es otra Y cosa. es un trabajo en Sí. equipo espectacular. Es, El que es, es creaste una... y el que la gente que te ha confiado tus sueños, los vive contigo, los Claro. experimenta, tienen miedo, tienen dudas. Es, Y sobre todo, cada uno, me di cuenta de esto en la Antártida, cada uno está cumpliendo sus propios sueños. O sea, me refiero, eh, quien me entrenaba no había llevado a alguien vivo a la Antártida y lo había regresado vivo. O el de la alimentación, o el de la psicología, ¿sí me explico? O sea, sí, para cada uno de ellos era un desafío profesional y personal, correcto. porque tenían que crear planes y ni sé qué cosa, Sí, porque es un proyecto completamente diferente, el que te conté, el que crear tus propios electrolitos. sí, Eso en sí es todo un proyecto. correcto. Eso fácilmente es un proyecto de universidad, un proyecto de tesis. Sí. Eso fácilmente es ingeniería. O sea, cuando me acuerdo, había un proyecto consiguiendo un auspicio que en la última semana, en la última fase me dijeron, ¿sabes qué, Millán? No. Entonces, o sea, se cayó todo, ¿no? Y le digo, ok, ya no. Solo antes de irme, no, ¿por qué? Entonces, entonces me decían, no, porque técnicamente es imposible. ¿Has visto que los buzos no pueden subirse a vuelos hasta después de ciertas horas y todo? Entonces me decían, tú no puedes estar tan abajo de la tierra y salir inmediatamente, tomar un vuelo y viajar a Ecuador, o sea, como 30 horas de viaje. No, no puedes. Entonces, eso yo no lo había pensado, por ejemplo. Sí, porque tu meta Entonces, era hacerlo en cuánto tiempo, o sea, estar en yo el lo lugar quería más hacer en menos profundo de 80 horas. en menos de 80 Sí, horas. en menos de 80 horas, y tiene una historia muy linda eso. El primer libro que yo leo es un libro de Julio Verne, que no sabía que era de él, porque la portada estaba rota y todo. Mi mamá nos compraba libros en estos mercados Ajá, de ay, segunda o tercera. preciosa. Ajá, Entonces, y comprábamos libros en inglés, ya, porque eran más baratos. No porque inglés, sino porque eran más baratos. Entonces, que un turista los deja en hoteles. ¿Ya has visto que los dejan por sí, ahí en sí, sí, hoteles? sí. Todos esos libros van a ese mercado. Ok, Y normalmente la gente pobre no lee en inglés. claro. Entonces, por oferta y demanda, esos libros son muy baratos. Entonces, mi mamá nos compraba ese libro y me acuerdo que me compró un diccionario español-inglés. Yo aprendí a leer así. Y bueno, y leí Viaje, La Vuelta al Mundo en 80 días y todo. Entonces, en un homenaje y Viaje al Centro de la Tierra y todo. Entonces, para mí era un homenaje a Julio Verne que estaba haciendo. Y por eso Wow, quería wow, conectarlo en Misha, qué 80 horas. No, bonito. es muy loco porque fue cuando yo me enamoré de la lectura, o sea, gracias Wow. a ese autor. Y te cuento esto básicamente porque te estaba contando de esto porque no era lo del libro, era de... Ay, ya, ya. El tiempo en subir y todo. Entonces y me dijeron, no, que es imposible, no sé qué cosa. Entonces yo salí de esa reunión con una sensación de ganancia, no de rechazo, porque
salí con una pregunta que no tenía respuesta. O sea, yo no sabía si esto era posible. Me fui al departamento de física en la universidad más importante en Ecuador. Entonces, a los investigadores les encantan las preguntas. Y le digo, le tengo una pregunta. Aquí está, caso de la vida real. ¿Cuántas horas tengo para salir inmediatamente y poder tomar el vuelo y poder hacer esto? Se convirtió en todo un proyecto, se convirtió en un Dios mío, qué consejo, barbaridad. se convirtió en un consejo de físicos. Dios mío. Ya, entonces realmente dices, claro, no es que te dicen no. Si tú preguntas, ok, es no, ahora dime por qué es no, te van a dar elementos, te van a dar muchísimos elementos para que tú mejores tu proyecto. Mira, o sea, ya se nos está yendo la vida aquí contigo, ¿no es cierto? Pero de la Ya vamos emoción. buen tiempo, creo. O sea, impresionante, Millán, y algo que admiro muchísimo de ti, aparte de todo lo que ya nos platicaste, que te hayas convertido en el speaker que eres, la mejor conferencia que yo he visto, la que más me ha motivado, la que yo he salido de ahí con nuevos sueños, con nuevas perspectivas, ha sido la tuya, Oh, la cual te agradezco. Muchas gracias. Pero lo que yo quiero presumirle a la gente es que eras tartamudo. Sí. Entonces, Sí. si de por sí a la gente le da miedo hablar en público, y mira que levanto yo la mano, Ya. ¿cómo? Eso me parece uno de las grandes conquistas para ti, de el cómo sí. Sí. Eso te lo Sí. reconoces tú a ti mismo como Sí. una de estas carreras tan impresionantes Sí. y todos estos Igualito. desafíos. Sí. Igualito. Para ese momento ya tenía la fórmula. O sea, ya habían pasado varias cosas. O sea, ya era irrespetuoso con la palabra imposible. Ya que me digas es imposible, no me estás diciendo nada. Y cuando llegas a ser speaker, nunca fue imposible para ti. Entonces ya había una especie de método, ya había una especie de método, ya había convertido posible varios imposibles. Y sí, es una paradoja, cómo un tartamudo pretende ser speaker. Y fíjate que la historia incluso es hasta divertida. O sea, una semana antes de viajar a Sudáfrica por el punto más profundo, yo era funcionario público, me llama mi secretaria, eliminaron el área, ya no existimos, hay que hacer todos los informes. Yo le digo a Daisy, para mí los problemas, o sea, también tienen orden. Este debe ser el problema número 30. Yo me estoy yendo al punto más profundo de la Tierra. Déjame salir de eso y ahí veo. Efectivamente regreso, sí, con un récord Guinness, con una película, con una hazaña y sin chamba. Y sin chamba. Para ese momento yo vivía con mi novia allí sin trabajo, mi novia tenía hijos chiquitos y yo decía, ¿qué hago? O sea, tengo que conseguir trabajo, porque yo no buscaba ser speaker. O sea, lo mío eran aventuras nada más, era un Indiana Jones nada más. Entonces digo, ¿cómo le hago? Me invita esa semana un amigo a un almuerzo, 2 amigos más, y yo tartamudeando les contaba esto, ¿no? Entonces, sin embargo, los veía como muy enganchados. Y como tenía en mi sistema reticular ascendente preocupación número 1, conseguir chamba, digo, claro, ¿y si me hago conferencista? Llamo a mi compadre a buscar una voz de validación. Y le digo, loco, ¿qué te parece si me hago speaker? Y el tipo me dice, creo que de la mejor intención posible, yo no estoy seguro. ¿Por qué? Yo no estoy seguro si aparte de tu familia y de mí, alguien va a querer escucharte. Millán, no Entonces, digas. nuevamente, hacia abajo, así como reventado. Duele, por supuesto que duele. Y esa semana estuve pensando, regreso a lo mismo, ¿cómo le hago para hablar? Entonces, hoy esta era mi realidad, esto quería ser yo, y aquí había una roca llamada capacidad de hablar, capacidad de comunicarme, mejor dicho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo destrozo esta piedra? Yo tenía 37 años, y fíjate, y de ahí yo no sabía que existían fonoaudiólogos, yo no sabía que existían terapeutas del lenguaje. ¿Por qué? No por un tema de cultura, sencillamente porque yo vinculé que ser epiléptico implicaba no hablar bien y lo convertí en verdad. Y cuando es verdad, tú no lo cuestionas. Yo viví desde los 10 años hasta los 37 años convencido de que no podía hablar. Fíjate esta cosa. Y me di la oportunidad de efectivamente buscar a terapeutas que me acompañaron. Como imagínate el discurso del rey en versión criolla, una cosa así.
en esas andaba yo, en esas andaba yo. Y cuando yo logré hablar al menos un párrafo, la gama de memorias que vino a mi cabeza fueron todos los momentos, fíjate, que yo estuve en clase y no levanté la mano porque tenía una pregunta. Por Por tu miedo, inseguridad por de miedo hablar. a que se me burlen. Todos los momentos que yo estuve en algún bar y no me acerqué a una chica a saludarla. Todos los momentos que yo estuve en la oficina, yo desarrollé el proyecto y era tan importante que le pedí a un colega que lo presente. Ya, todos esos momentos de frustración como que regresaron a mi vida, ¿no? Así como que ¡bloom! Entonces dije, wow, claro, o sea, y ahora que ya podía hablar, dije, ahora que ya logré hablar, voy efectivamente a convertirme, y creo que esto fue un tema muy importante para mí, dije, me voy a convertir en un gran speaker. Yo no dije un speaker, yo dije un gran speaker, sin saber lo que estaba hablando. Hoy ya lo entiendo mejor. Y ya, y lo que dije es, ok, listo, paso número 1. ¿Quién es el mejor speaker en mi país? Paso número 2, ¿quién es el mejor speaker en Latinoamérica? Y paso número 3, ¿quién es el mejor speaker en el mundo? Y ahí regreso a Rocky 4, en el espejo, clac, nombres y nombres, ahí está, Ah, literal. literal. Un año y medio después, y nos habíamos convertido en el mejor speaker en Ecuador. Entonces quité el sticker del espejo. Aquí estoy yo ahorita. Y 4 años después decido, o sea, yo no quería venir a México, fíjate. Y este comentario quizás nunca lo has escuchado. Para un hispano no mexicano, México es la capital. O sea, todos queremos venir a triunfar en México. Brillar aquí, sí. Todos, poetas, bailarines, todos, Sí. todos. Y yo veía a México, o lo veo a México como un gigante. Sí, Entonces yo no quería tocar esa puerta todavía. sí. Seguramente ir a Colombia y Sí. luego a México. Y cuando yo definí ser un gran speaker, en ese momento yo definí a Tony Robbins como el mejor speaker en el mundo. Y yo me dije a mí, el día que yo lo conozca a este tipo, o lo veo en primera fila porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Yo me dije eso. 2022 llega Robbins a México, me invitan a hablar en ese evento, hablo en ese evento, la gente se levanta y toda la cosa, y digo, wow, una semana después mandan las calificaciones, Robbins, 5,000 votos, 4.98 sobre 5, Millán, 4.98 sobre 5. Entonces, claro, en la lista estaba Robbins 1, técnicamente yo podría estar arriba de Robbins. Entonces, ese día dije, cualquier historia que me estoy contando es innecesaria. Y ese día resolví mudarme a México. Y sí, yo ahorita estoy, creo que ya quitando el sticker, el segundo sticker. Y sí, Ay, Millán, sí. no sabes lo que me conmueves. No sabes lo que me conmueves. No puedo despedirte sin que nos digas cuál es tu próximo sueño. Gracias. Yo los tengo como definidos en varias aristas. A nivel personal, me hace muchísima ilusión poder construir mi hogar, mi familia. Quiero ser padre y ojalá Dios me dé la oportunidad de tener hijos. Ese es uno. 2, el otro es cuando me di cuenta que esta historia, más que una historia, es como una especie de herramienta para que la gente podamos impulsarnos a crear nuestras propias historias y solamente llegar a concluir, a ver, espérate un ratito, o sea, si este señor que me está contando aquí lo planteó así, ¿cuáles podrían ser los argumentos para que yo no lo intente? Entonces, eso me hace mucha ilusión y poderla llevar con un alcance Como una global. metodología, Sí. herramientas para que la gente pueda cumplir sus Efectivamente, sueños, sí. hoy tengo un programa en digital, si me permites Por compartirlo, favor, sí. y se llama Owner. Ok. Y es justamente eso, es esta fórmula de lo imposible, Sí. yo la convertí efectivamente en un Sí. programa en 100 días en donde realmente la gente vuelve a ser dueña de su propia vida Ok. y destino, y me parece la verdad maravilloso. Y la tercera, que ya es un tema más aventurero, ando antojado de irme al espacio. Mejor dicho, estoy persiguiendo el tema de ir al espacio.
si todo sale de acuerdo a lo planeado, yo creo que en el segundo semestre del 26 ya estoy por allá. ¿Y vas a estar Eh, corriendo? Ese, ese es el plan inicial. Yo vengo esto persiguiéndolo como hace 2 años. Inicialmente quería correr un maratón en el espacio. Dios mío. Ya cada vez me va quedando claro que técnicamente no se puede, Exacto. salvo que, bueno, SpaceX lo cotizó, Ajá. salvo que pague 81 millones y ya, entonces, ya, ok, listo, ya que me quedó Ajá. claro. Y sin embargo, hay un director que está muy interesado en convertir esto que hemos conversado Sí, en una película. me encanta. Entonces lo vamos a hacer película, La vida mía, Sí. una película que termina efectivamente este personaje yéndose al espacio. ¡Guau, Millán! ¡Bravo, bravísimo! Muchas gracias. Aparte de todo, generoso, sencillo, simpático. Gracias. Eres un ser humano. De verdad, me siento tan privilegiada de haberte conocido. Gracias. Yo también. Y te quiero ofrecer mi amistad porque para mí sería un gran honor poderte tener como un amigo, Me tienes a los órdenes. como alguien a quien yo obviamente admire, pero de verdad gracias porque eres una estrella, eres un ser que ilumina con su presencia, que hay mucho que aprender de ti y sobre todo la generosidad que compartes, ¿no? Eso, porque muchas personas a lo mejor es yo triunfo, yo sueño, yo conquisto, pero no te digo cómo. Y tú tienes estas ganas, y lo acabas de decir, como uno de estos sueños, de seguir haciendo tus plataformas, de seguir enseñándole a la gente a que todo eso que sueñan lo pueden hacer realidad en sus Sí. vidas. Recuérdanos cuáles son tus redes, recuérdanos tu plataforma para poder Sí. ingresar en este momento. Gracias. Bueno, en mis redes, @Millán Ludena, que es la misma en todas. Ajá, Ahí comparto muchísimo contenido, muchísimas reflexiones sobre todo. sí. Sobre reflexiones que yo las considero con una cierta autoridad moral de haberlo intentado. Y Por creo que supuesto, eso y de haberlo marca, logrado, claro. claro, eso marca creo que un antes y un después. Y en estas redes comparto efectivamente cuando doy los programas y todas estas cosas. Maravilloso. Y Owner es mi programa ahora, que es el que El más grande. enamorado estoy. Owner. Owner, sí, porque sí creo que el paso número 1 es asegurarte que tú eres el dueño de ti. Maravilloso. Sí, Millán, sí, te sí. agradezco tanto. A ti, Lu. Gracias, un privilegio de verdad haberte tenido aquí. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por haber sido testigos de este testimonial tan profundo, tan hermoso, que nos hace de verdad soñar y preguntarnos cuál es tu techo, cuál es tu límite y por qué no lo has logrado. Nada más nosotros podemos ser dueños, como bien lo dice tu plataforma, de aquello que nos falta por conquistar. Gracias. Comparte este contenido y gracias por haber sido parte. Hasta la próxima.